Buenas tardes, mi nombre es Mercy Maite Goñi Coca, egresada de la carrera de Comercio Internacional, y en esta oportunidad voy a exponer el tema del comercio internacional. Voy a empezar definiendo el comercio internacional. Según las tesis clásicas, el comercio depende de cómo se distribuyan los diferentes factores productivos, como ser tierra, trabajo y capital. Esto hacía que el comercio internacional se entienda como los intercambios que tiene que ligar entre los países. Sus causas son la distribución irregular de factores productivos, diferencia de precio, la preferencia del consumidor, y tiene como importancia que en la medida que contribuye aumenta la riqueza de los países y de sus pueblos, la riqueza que medimos a través del indicador de producción de bienes y servicios que un país genera anualmente. Esto permite incrementar la cantidad y mejora la calidad del consumo de la población. También facilita una rápida difusión y aprendizaje del proceso de la innovación tecnológica, y también se puede crear y desarrollar las estrategias para lograr un liderazgo. Siguiendo con el tema, voy a hablarles sobre la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones económicas, sociales y políticas que le dan un carácter global. En ella se encuentra lo que son globalización de mercados y de producción. En esta se encuentra lo que es la globalización del mercado y de producción. Globalización de mercado, según la mercadotecnia, es un conjunto de consumidores que quieren, pueden y están dispuestos a comprar o vender un producto ofertado. En globalización de producción es el lugar donde se produce algún bien o servicio. Tenemos los instrumentos del comercio internacional. En los arancelarios es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones, como ser en el caso de Perú, y en muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones. En no arancelarios, sus funciones son recaudar y ser proteccionistas. Se encuentran los tipos que tenemos ad valorem, específico y mixto. En ad valorem, cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana en la mercancía y generalmente el valor en aduana. Específico, cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Y en mixto, cuando se trata de la combinación de los dos anteriores. Tenemos también sus funciones, que es, como dije, recaudar y ser proteccionista. Sus efectos económicos, que es el consumo, producción, comercio, ingreso y redistribución. También pasamos a las exportaciones. Los tipos de exportaciones, indirecta y directa. En indirecta, este tipo de exportación es recomendada a empresas principiantes en su sector que desean reducir riesgos durante la exportación. Aquí la empresa productora contrata a una persona ya especializada en el comercio internacional, la cual ésta se encarga tanto de capacitar a los clientes como de todo el proceso que conlleva exportar. Y en la exportación directa, la exportación es la más utilizada por las empresas con experiencia y recursos humanos, ya que aquí es la misma empresa la que se encarga de hacer la exportación, por lo cual esta ya elimina cualquier intermediario y asume todas las responsabilidades del proceso. En clasificación de las exportaciones tenemos las tradicionales y no tradicionales. En tradicionales son aquellos que no tienen un valor agregado en el proceso de producción y su obtención no es tan importante como para transformar la esencia natural. Por ejemplo, el azúcar y el cacao.
Estos productos no necesitan de mucho proceso, ya que se sacan directamente de la naturaleza y se exportan sin muchas modificaciones. Esto hace que los costos de producción reduzcan y por lo tanto el traslado tampoco suba de precio. En no tradicionales, los productos son los que requieren de un proceso de alto valor agregado. Es decir, a los países les conviene exportar grandes cantidades de los artículos, ya que requieren de los insumos, inversión y procesos logísticos. También encontramos la restringida en lo que se refiere a las mercancías, que lo único que las hace diferente con las mercancías que permiten el libre comercio es que para estas se quieren permisos especiales para su importación, distribución y venta. Las autoridades lo hacen con la única finalidad de evitar problemas mayores en la sociedad o en la economía del país. Y también encontramos en estas las que son no restringidas. Siguiendo con las modalidades de exportación, tenemos la definitiva, que es todo acto por el cual las mercancías que comprende este universo arancelario son comercializadas fuera del territorio aduanero, siempre que los mismos no retornen al país para ningún motivo. Temporal para perfeccionamiento. Pasivo es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en un territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente para su transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego reimportadas ya con el pago de los tributos aduaneros de importación sobre el valor agregado. Y en el temporal para reexportación en el mismo estado, esta reimportación de mercancías en el mismo estado es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de los tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraban en libre circulación o constituían productos compensadores siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. Siguiendo con las importaciones, las importaciones es el proceso que se realiza para la compra de un producto o servicio en el extranjero. Se encuentran las modalidades de importación definitiva, que son mercancías o servicios que se adquieren para un uso final al consumidor. Esto quiere decir que no retornan al país de origen. Temporal para perfeccionamiento, permite la importación para el consumo con exoneración de tributos, mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encuentran en libre circulación. Y el temporal para perfeccionamiento en el mismo estado, el régimen aduanero que permite la importación para el consumo, siempre que las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración. Siguiendo con el aforo físico documental, se encuentra el canal rojo, amarillo y verde. El rojo, primero se realiza una revisión documentaria, reconocimiento físico, la conformidad documentaria y física, y recién se realiza el levante autorizado. En el canal naranja solo es la revisión documentaria más el levante autorizado, y canal verde es levante autorizado. Despacho aduanero es un conjunto de trámites y formalidades aduaneras que son aplicadas a las mercancías a uno de los regímenes aduaneros establecidos. Se encuentra el despacho general anticipado inmediato. Despacho general se realiza con la presentación de declaración de mercancías para poder aplicar un determinado régimen, donde lo cual deberá estar amparado por la documentación original que corresponde. Se encuentra el abreviado normal y fronterizo. Despacho anticipado debe ser registrado y pagado antes de la fecha de arribo de la mercancía a territorio nacional, tomando en cuenta la fecha del arribo en la que se efectuó la presentación del manifiesto internacional de carga, y del despacho inmediato, que se aplica solamente a las importaciones determinadas como el de consumo o por su naturaleza
o condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, los elementos químicos, los órganos, sangre, plasma, sueros, vacunas. Los acuerdos comerciales. En los acuerdos comerciales, un acuerdo comercial es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. Se encuentran los tipos de acuerdos comerciales en la cooperación internacional, que es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. La asociación, que son asociaciones de países, como ser la CAN, el Mercosur, y la integración económica, que es la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, o la reducción de los costos de transporte, así como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía. En esta se encuentra el grado del proceso de integración, que se encuentra la económica, y las áreas de preferencias económicas, como ser la zona de libre comercio, cuando es cero arancel entre los países miembros, la unión aduanera, que es el arancel externo común para los países más asociados, el mercado común, la libre circulación de los factores, unión económica y monetaria, cuando es una unión monetaria, fiscal y social, y la integración total, que es una unión política, fusión de los países miembros en uno nuevo. Bolivia, en el contexto de la integración, las prioridades de la política de integración de Bolivia están definidas por el proceso de la globalización, la formación de bloques regionales, el dinamismo integrador de la región, su posición geográfica privilegiada y la conciencia de proyectarse hacia los nuevos ámbitos que son parte de la agenda internacional. Encontramos en estas la OMC, que Bolivia ha suscrito acuerdos regionales, subregionales y bilaterales, y también es beneficiaria de los sistemas generalizados de preferencia. El ALADI, que es el mecanismo creador de la Comunidad Andina de Naciones, que es una organización subregional con personería jurídica internacional, integrada actualmente por los países Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a través de estos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. El CAN es el mecanismo creador de la Comunidad Andina de Naciones, y es una organización subregional. También tenemos el AC36 Mercosur, que Bolivia fue el primer país en negociar con el Mercosur. Encontramos el AC22 Chile, que fue suscrito Bolivia y Chile, y el objetivo de este acuerdo fue dar lugar a la creciente y su progresiva integración de las economías de ambos países. En estas también tenemos el AC66 con México, que este acuerdo establece el intercambio de bienes sin recargos de gravámenes aduaneros, que también prevé un programa de desgravación arancelaria. El AC47 Cuba. En este acuerdo Bolivia cedió un total de 105 preferencias arancelarias a Cuba y recibió a cambio 90 posibilidades de acceso preferencial. AC47 con Cuba.
El CG Plus es el mecanismo unilateral de preferencias arancelarias, cual está dividido con otorgantes y beneficiarios. Los otorgantes son las economías desarrolladas y los beneficiarios economías de menor desarrollo o en vía de desarrollo. Siguiendo con los términos del comercio internacional, regulan la entrega de mercancías, la transición de riesgo, la distribución de los gastos y trámites de documentos aduaneros. Los tipos de Incoterms es polivalente y marítimo. Y también sus funciones se encuentran lo que es el término E, F, C y D. En polivalente son los ex-World, FCAN, CPT, CIP, DAP y DDP. En los marítimos es el FAS, FOX, CFR y CIF. En el término E, el ex-World es cuando el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios locales del vendedor, o esto es una entrega directa a la salida. El término F, que llegaría a ser el FAS, franco al costado del buque, el FOC, franco a bordo, y el FAS es cuando al vendedor se le entrega para encargarse la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. Esto es una entrega indirecta sin pago del transporte principal. Y el término C, CFR, CIF, CPT y CIP, el vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía o de costes adicionales por los hechos después de la carga y despacho. Esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal. Y terminando, término D, DAP, DPU y DDP, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades financieras no lo financian. Con esto concluyo el tema de fundamentos de comercio internacional.